Hola a todas y a todos, mi nombre es Fernanda Vega, periodista de TVU, medio asociado de la Corporación Universidad de Concepción. Con miras a las elecciones del 21 de noviembre, hemos querido conversar con las y los candidatos a senadores por la región del Biobío. Y es por eso que ya pueden ver en pantalla una de las candidatas, Antares Varela, del Partido Conservador Cristiano. Vamos a saludarla y ya posterior a ello vamos a partir con esta conversación. Hola Antares, ¿cómo estás? Hola, una alegría compartir aquí en este espacio y un saludo cariñoso a todos los que nos están viendo. Antares, bueno, es un agrado también poder conversar contigo. Como decíamos, este es un espacio para conocer un poco más a los candidatos de nuestra zona. Y me gustaría que nos pudieras contar un poco más de ti primero, antes ya de partir de lleno con los temas un poco más duros, sino que la gente te pueda conocer. Cuéntanos tú de dónde eres y qué es lo que te motiva directamente a sumarte a esta candidatura, en tu caso a senadora. Y así es. Bueno, como tú decías, mi nombre es Antares Varela, soy casada, madre de dos hijas, bioquímica de profesión, soy originaria de la ciudad de Los Ángeles, aquí en la región del Biobío. Luego de casarme ya nos quedamos en la provincia de Concepción. Y también soy cristiana, evangélica, sirvo en una iglesia evangélica y todas mis convicciones me han llevado a poder ser parte de lo que es el servicio público. En este caso siempre fue desde voluntariado, desde ONG, con familia, por ejemplo, y luego ya empezó a ser más técnico el poder involucrarme y poder estar haciendo parte de los cambios de nuestro país, siendo parte, ser influencia, como es nuestro lema, siendo sal y luz, que es lo que reconocemos como misión. Y ahí es donde queremos siempre estar siendo influencia en la toma de decisiones, para que las decisiones en nuestro país vayan a favor de un país más fundamentado en los valores cristianos, el amor al prójimo, la honestidad, la eficiencia del uso de los recursos y de todas las instancias que tenemos como país para poder crecer. La ayuda al más necesitado es algo que de repente se habla mucho y se hace poco. Y con nuestras convicciones, con mis convicciones cristianas, esto me ha motivado a lo mejor dejar un poco de lado el laboratorio y poder meterme más en lo que es estos temas políticos, porque son en realidad temas de sociedad. Claro, quieres quizás todo ese trabajo que se ha desarrollado quizás desde el lado un poco más alejado de la política, ahora poder estar dentro de este sistema y desde ahí aportar. Eso es como lo que se entiende finalmente en Sí, tu mensaje. sí, sí. Bueno, partiendo ya como ciudadana, después como parte de la Comisión Nacional Evangélica por la Familia y la Vida, luego ya como presidenta de Confamilia y ahora actualmente como presidenta del Partido Conservador Cristiano, con el cual hicimos alianza con el Partido Republicano y formamos el Frente Social Cristiano como pacto parlamentario. Así que ya con una herramienta legal que es un partido político, en donde nuestro país le da a través de la ley muchas atribuciones a los partidos, más a lo mejor de los que quisiéramos, como nuestra mirada ciudadana nos da, que también es bastante castigador con el independiente. Entonces, en esas cosas nosotros hemos estado usando desde hace muy poquito. El Partido Conservador Cristiano existe desde ya oficialmente aprobado noviembre del año pasado. Ujú. Se formó en plena pandemia, por lo tanto tenemos una gran acogida de parte de la ciudadanía, ya que logramos un hito histórico, logramos lo que nosotros decimos un milagro, porque en tiempo de pandemia, cuando en abril nos dieron el vamos como partido en formación, nadie, muy pocos sabían de lo que es la clave única, y era la única forma de inscribirse, no se podía hacer nada presencial, no había oficinas, reuniones masivas, ni notarios, nada. Entonces, aún así con eso, un mes antes del plazo legal que no cambió por pandemia, logramos tener más de las afiliaciones necesarias por ley en Ñuble, Biobío y Araucanía.
Además, en enero siguiente se suma Magallanes. Tenemos una buena evaluación de parte de la ciudadanía, una gran aceptación y mucha alegría de que exista este espacio y consecuentemente nuestras candidaturas a través de él. Ujú. Antaris, me surge la curiosidad justamente cómo vas a tratar de abarcar a la ciudadanía completa, porque tu sector es bastante marcado. Estás por el lado de el sector de la religión, específicamente los evangélicos, un sector muy conservador, pero ¿cómo vas a tratar de buscar quizás el apoyo a las personas que se alejan un poco de ese círculo? Claro, lo que pasa es que nosotros, incluso con militantes del partido, no, el partido no es confesional, no es una iglesia, no es una religión, ni Ujú. pretende reemplazarla, sino que es una herramienta útil para las personas que se identifican con un fundamento filosófico que viene del cristianismo, no necesariamente que participan activamente en una iglesia. En nuestro caso, en los liderazgos que se han levantado, sí tenemos participación activa en la iglesia porque eso nos ha movido a llevar estas líneas este trabajo con esta mirada. Pero en cuanto a todos los afiliados y los simpatizantes del partido, no es ningún requisito o no solo se sienten identificados los que participan en una iglesia en particular o incluso que tengan una fe, sino que su filosofía, su pensamiento, su lógica está basada en fundamentos cristianos. Incluso personas muy ateas en Chile tienen cultura cristiana y un sentido de lógica cristiano, como por ejemplo que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que las personas son valiosas por existir, no por lo que tienen o por lo que han logrado. Esos fundamentos hacen una gran diferencia en política, aunque no practique una relación directa con Dios en este momento, a lo mejor antes o a lo mejor en el futuro, pero la cosmovisión cristiana afecta nuestra visión de política y de sociedad. Por ejemplo, en el debate que se planteó del aborto en tres causales, una de las exposiciones en el Congreso hablaban de que si tenemos que elegir entre la vida de la mujer y la vida del el bebé que está en el vientre, reconociéndolos a ambos en la misma calidad de seres humanos, porque otras exposiciones decían que el bebé en el vientre no es humano, pero quien sí apoyaba aborto no solo en tres causales, sino que más reconociendo que ambos son seres humanos, decía aquí el ser humano vale de acuerdo a los lazos que ha extendido, los logros que ha tenido. Entonces, la mujer que tiene trabajo, que tiene relaciones, que tiene personas alrededor, que es una influencia, vale más que ese bebé que todavía no tiene relaciones, no tiene trabajo, no tiene nada. Para el cristianismo, ahí eso es ilógico porque el ser humano es digno solo por existir. Entonces, ¿puede una persona coincidir con mi filosofía o mis principios, los cuales quiero defender a través de los proyectos de ley y de las políticas públicas, sin tener que ser parte activa de una iglesia? ¿Por qué? Porque nuestra cultura de nuestro país es cristiana, de fundamento cristiano. Ahora, quienes se han levantado más activamente y más valientemente en la política que está tan desvirtuada en este tiempo, sí han sido activos en su relación con Dios y en una iglesia, porque eso le ha dado también el empujón a decir, ya, no importa, yo aquí soy responsable de lo que está pasando en mi sociedad y en mi país. Además que Chile está cambiando, eso es innegable y no podemos quedarnos como espectadores o no podemos ser indolentes. Y eso es lo que nos ha motivado y eso es algo que mucha gente nos agradece, que a lo mejor Antaris. dicen, chuta, yo no sé de esto, pero qué bueno que ustedes están ahí. Perfecto. Antaris, vamos a pasar a hacer preguntas más focalizadas en ciertos temas. Me gustaría que partiéramos por la regionalización o la descentralización, un tema que ha estado bastante en la mira o la coyuntura en el último tiempo, justamente con la instalación de los gobiernos regionales, la nueva institucionalidad de gobernador regional. En el caso tú de ser una de las próximas senadores de nuestra zona, ¿cómo tratarías de aportar en que se pueda potenciar mucho más la regionalización o que se le dé más espacios a la toma de decisiones desde los mismos territorios? Bueno, nuestra región tiene mucha riqueza en muchas áreas
Y como yo soy originaria de aquí, tengo muy puesta la camiseta por la regionalización, la descentralización. Hice mi tesis en Santiago, así que conozco los dos bandos, por decirlo así, y la realidad es bastante distinta. Y acá en la región del Biobío, que es, podemos considerarla la segunda capital del país, tenemos muy fuerte el desarrollo de la agricultura, el desarrollo del el conocimiento, así tanto como algo físico y material como algo intelectual. Aquí el desarrollo de la ciencia, de la investigación. Esta es una región muy de muchas universidades. El tema de poder potenciar lo que es el desarrollo de la ciencia, la innovación, la tecnología, es importantísimo y es algo que a mí me toca muy personal porque estudié bioquímica, es algo que es parte de mi formación, pero creo que en Chile el desarrollo de la ciencia, de la investigación, de la innovación y la tecnología está totalmente desplazado y ese es uno de mis compromisos con la descentralización, el poder fomentar y cambiar el sistema con el que se sustenta y se promueve o no se promueve en este tiempo la innovación y desde los centros universitarios, tanto como de otros centros, poder potenciar esto, porque si nosotros aumentamos en Chile, no teniendo que nuestros profesionales ir al extranjero para poder desarrollarse, tener más insumos de conocimiento y de tecnología, vamos a poder potenciar incluso la otra área que es muy fuerte aquí, que es lo que es toda la agricultura, todo lo que es la Perfecto. ganadería, todo lo que es el trabajo en terreno. Además, el tema de las aguas, que es muy importante. Aquí tenemos el río con más caudal de Chile. Tenemos cordillera y mar, tenemos todo junto en una región y creemos que es importante poder fomentar todo lo que es estas riquezas bien usadas. Y además la administración territorial, que es otro tema, que también es importante desde el Parlamento poder potenciar. Ya tenemos nuestro primer gobierno regional, ya se va a actualizar con los nuevos cores, pero ya va a ser un ente un poco más autónomo porque es elegido por la ciudadanía y eso sí genera una descentralización, pero falta mucho en cuanto a las atribuciones que va a tener el nuevo gobernador regional. Hay una ley muy incipiente y el Parlamento tiene que solidificar, consolidar las atribuciones autónomas y cómo va a trabajar este nuevo gobierno regional. Perfecto. Siguiendo con los temas, una de las materias que he estado bastante en jaque también en estos últimos meses es el tema de las pensiones, qué es lo que va a pasar con el futuro de la ciudadanía en temas monetarios y justamente qué es lo que va a pasar con las AFP. Directamente se ha tenido bastante discusión con los retiros de los 10%, las soluciones que se le ha dado a la ciudadanía. Una de estas ha sido en respuesta a la crisis, por supuesto, económica que ha generado la emergencia sanitaria. ¿Cuál es tu opinión directamente a buscar una solución en temas de pensiones para la ciudadanía? Bueno, lo primero es empezar a mover en el Parlamento el proyecto que modifica el sistema de pensiones. Y aquí es algo que a mí me enoja mucho, la verdad, me molesta mucho, que se ha hablado por años el tema de las AFP y de las pensiones, y el Senado, ninguno de los senadores que están actualmente ha sido capaz de mover el proyecto, de ponerlo en tabla, de discutirlo, de mencionarlo. Aunque no les guste, pueden cambiarlo. Aquí se puede poner indicaciones, modificarlo. No se ha movido en el Parlamento, está ingresado hace años y los parlamentarios pueden modificarlo a su gusto y no ¿Tú se ha estás movido. Por lo tanto, disculpa, mover Antares, el tema es lo primero. ¿tú estás Sí. por una reforma al actual sistema o la eliminación directamente de las AFP? Una reforma bastante radical, pero no estoy de acuerdo con solamente un sistema de reparto. Eso Ujú. no sería retroceder en el tema. Lo que hay que hacer es avanzar. Hay muchas cosas que cambiar, porque la idea es que el ciudadano sea beneficiado, no los antojos políticos, sino que aquí hay que mejorar de una base de administración que no debe tener un lucro, sino que es la ciudadanía la que debe tener una rentabilidad.
Entonces ahí es donde hay muchas cosas que cambiar. Y en eso podemos ser radicales en los cambios, pero no volver a un sistema de reparto que lo que hace es más incertidumbre a la generación a la que se le está dando las pensiones, teniendo en cuenta que tenemos un país con alto crecimiento de envejecimiento, o sea, una población de adulto mayor más grande que la población que está creciendo. Entonces, en una generación más vamos a tener más pensionados que los que están ingresando recursos a ese fondo. Entonces, ahí es donde el fondo personal es importante. Ahora, cómo lo hacemos crecer y rendir es lo importante. Perfecto. Continuando con esta entrevista a la candidata por el Partido Conservador Cristiano Antares Varela, me gustaría que pasáramos a un tema, bueno, todos son relevantes evidentemente, pero uno de los desafíos importantes que por años ha tenido el Estado directamente, todos los gobiernos que han pasado en nuestro país, es la salud. Sabemos lo que pasa al interior de los hospitales, las listas de esperas, cómo se ha agudizado todo el tema de salud con la emergencia sanitaria y el combate con el COVID-19. ¿Cuáles son tus propuestas directamente en esta materia, en la salud para los chilenos y específicamente para los ciudadanos de la región del Biobío? Bueno, en cuanto a propuestas de proyecto de ley son grandes, así que en idea resumen, lo importante es que el sistema se enfoque en la persona y no en el sistema en sí. Tenemos un sistema que gira en torno al sistema y las conversaciones de administración siguen girando en torno a cómo va a funcionar el sistema. Lo que queremos es que el sistema atienda a la necesidad de la persona. Entonces aquí el usuario debe ser el centro. Necesitamos a mediano plazo al menos, avanzar en una política pública que promueva la salud preventiva. Entonces no tendríamos tantos cáncer desahuciados, es decir, enfermedades terminales. ¿Por qué? Porque si se pesquisa a tiempo, no llegamos a esa etapa. Tenemos muchas listas de espera que agudizan el problema porque al esperar demasiado, la enfermedad avanza y cada vez es más difícil tratar o necesita más atención, mientras que si lo hacemos preventivo, lo que hacemos es evitar llegar al uso y ya a los cuidados paliativos, que también hay que aumentarlo. Y lo otro son los especialistas. Hay que crecer en la gama de especialistas disponibles en cada región, porque a lo mejor si vamos a la región metropolitana hay un especialista para la cantidad de habitantes que es la mitad de Chile, pero cada región necesita, y en especial nosotros que tenemos un hospital regional que atiende para la zona sur del país, no solo para nuestra región, es importante aumentar las horas disponibles de especialistas. Y para eso también hay que hacer más eficiente el sistema. Uh -huh. ¿Cómo catalogas tú la actual salud pública en Chile? Poco eficiente. O sea, tenemos buenos profesionales, tenemos un sistema que sí le da cabida al que tiene más recursos, al que tiene menos recursos, pero es muy burocrático, muchas veces se pierde con falta de lógica. Por ejemplo, si se cita a cierta hora a un grupo de personas, a veces están toda la mañana esperando, cuando se podría ser más eficaz. Por otro lado, el tema de la falta de espacios. Ha crecido la población, ahora tuvimos una buena ampliación y modificación del hospital regional, Uh -huh. pero a lo mejor los hospitales que son provinciales o CEFAM o ya nos metemos en el área más chica, incluso de subsistemas de salud como el Hospital Higuera, todos han tenido estos reacondicionamientos, pero de repente se hacen aún así limitados. Pareciera que no se hubiera ampliado, porque todavía es mucha la población que está acudiendo al sistema. Ahora, cuando políticamente se habla de estatalizar todo el sistema de salud, a mí me preocupa, porque si con el actual sistema, teniendo personas en el sistema privado, aún así no abarca, ¿cómo haríamos juntarlo todo? Porque no se habla de cómo ampliar el... Primero solucionemos el tema, primero hagamos que el sistema público funcione y que el sistema privado no sea tan lucrativo o abusivo muchas veces. Entonces, aquí tenemos dos sistemas distintos, pero que en ambos hay cosas que solucionar. Pero si lo comparamos con los países vecinos,
tenemos que reconocer que está mucho mejor posicionado. Por eso tenemos, por ejemplo, en el área de salud maternal, lo que se llama turismo de maternidad, en donde las mujeres de países vecinos vienen, se atienden, tienen a su bebé y luego se van. Pero por otro lado, en otras regiones ya hay temas que también hay que mejorar mucho en nuestro propio país. Pero aquí en la región tenemos que mejorar lo que es la atención y sobre todo algo urgente, tercera edad. No pueden estar a las 6 de la mañana esperando un turno o a las 7 de la mañana esperando un número para ser atendido, en especial si van a buscar una hora de atención por salud, o sea, están enfermos y tienen que estar a las 7 de la mañana esperando, eso no puede ser. Tiene que solucionarse una atención inmediata, una atención más eficiente para los adultos mayores que no los haga esperar. Y cuando hablaron de solucionar la lista de espera, lo que hicieron fue atención telefónica, tomar una hora telefónicamente, y al final es lo mismo, porque las horas son las mismas y el sistema es el mismo. Aquí hay que ordenar administrativamente y también en cuanto a la parte privada de la atención, que aquí hay clínicas también y que tienen que disminuir lo que es el abuso o la falta de información al usuario. Entonces después el usuario pierde beneficios por falta de información o por exceso de algunas situaciones que ya no voy a profundizar porque ya Claro, se me para va poder todo en eso. continuar con las siguientes temáticas que nos faltan aún, pasa muy rápido el tiempo en la entrevista, pero para que no se nos quede nada fuera, Antaris, pasemos al tema de medio ambiente. Tú al inicio, en las primeras preguntas, ya hablabas de los recursos como el agua acá en nuestra zona. Sabemos que la región del Biobío es bastante rica en temas de naturaleza, muchos espacios por cuidar, algunos que no han sido protegidos, por supuesto, otros que se está tratando de proteger. Somos una región con bastantes humedales, con cordillera también, con mar, entonces es bastante amplio el territorio. ¿Cuál es tu postura directamente en el cuidado del medio ambiente? Bueno, es importante y es necesario para nosotros como seres humanos tener una relación sana con nuestro entorno. Necesitamos que el entorno no sea destruido, porque eso también nos destruye a nosotros. Y a su vez es de nuestro entorno, es de donde sacamos los recursos para poder subsistir y para poder crecer. ¿Cómo Entonces ahí hay un compatibilizar, equilibrio. disculpa Antares, cómo compatibilizar eso, el crecimiento de una ciudad, de una región, pero con una mirada al medio ambiente? Justamente ahí es donde hay que ser eficaz y tener más desarrollo de la ciencia, la innovación y la tecnología. Ahí, con ese como adaptador, llegamos al equilibrio, en donde se puede sacar mucho provecho sin dañar. Tenemos que tener empresas que generen energía de manera limpia y sustentable. Tenemos que tener un sistema que no se ha trabajado mucho y que es el tema del reciclaje y del tratamiento de lo que son la basura, en el fondo. ¿Qué pasa con todo el acopio de todos los desechos que tenemos cuando podría ser mucho de porcentaje reutilizado para generar más, para más crecimiento, para más desarrollo, para incluso más energía? Entonces, aquí también necesitamos una cultura. Si nosotros, cada casa, cada familia, generara menos basura porque reutilizara más, o hubieran, y algo súper importante porque no es culpa de nosotros como ciudadanos, porque el que quiere reciclar, ¿a dónde lleva su reciclaje? El que quiere deshacerse de una manera más limpia de artefactos como un refrigerador o una televisión descompuesta, ¿qué hace con eso? Deberíamos, y quiero fomentar el desarrollo de lugares de trabajo de reciclaje, poder tener a lo mejor y esto podríamos trabajarlo también con el gobierno regional, de tener más emprendimientos que generen reciclaje y objetos o productos, mejor dicho, a raíz de recoger desperdicios reutilizables de las casas, y para eso se necesita un sistema de recolección amplio, ojalá regional, un sistema de a lo mejor entregar bolsas especiales o contenedores especiales en las casas o por cuadras y poder generar eso. En un principio es una inversión, pero luego
se genera un ahorro. Entonces no hay una visión de inversión versus ahorro, y al final lo que se ha hablado en la región es solo humedales, cuando hay muchísimo más que poder generar para poder tener un mejor desarrollo sustentable en nuestra región. Perfecto. Por último, Antaris, en temas de educación, sabemos que con la emergencia sanitaria las brechas en educación se han extendido mucho más. Hay una diferencia muy notoria en los colegios privados, particulares subvencionados con la educación municipal o en este caso los establecimientos que son parte de los servicios locales de educación. ¿Cómo tratar de poder acortar justamente esa brecha y, y- cuál sería directamente o cómo se puede trabajar directamente en mejorar la educación pública en Chile? Bueno, lo que tenemos que hacer es partir devolviendo la libertad de educación que se ha ido quitando a través de las políticas públicas, las leyes que se han dado. Por ejemplo, ahora ya no se puede elegir libremente el colegio en el que uno pone a sus niños, porque el sistema este que se le llama la tómbola, en realidad es una tómbola, aunque dicen que no, uno tiene que ingresar a algunos colegios que además tienen que tener un radio de ciertos kilómetros a la comuna en la que estamos. En comunas de la provincia de Biobío, de Arauco, eso es obvio, pero en la provincia de Concepción eso no es obvio. Nosotros podemos tener desplazamiento, aunque con taco, que también hay que hacernos cargo de ese problema de San Pedro, pero podemos desplazarnos a lugares más lejos que solamente la comuna en la que Claro, estamos. ¿tú volverías Y este al sistema sistema hace un antiguo? algoritmo. ¿Volverías al sistema antiguo? Sí, sí. A lo mejor con más orden, más fiscalización, o sí incluyendo el sistema de esta plataforma online, pero de una manera en donde los padres elijan el proyecto educativo del hijo. Y eso no implica solo la tómbola, ese, el pelo de la cola. Aquí estamos con un problema de proyectos educativos. Se está coartando la libertad a los colegios de poder tener la libertad de seguir un proyecto educativo de acuerdo a sus principios. Aquí se está imponiendo bases generales para todos. El sistema de colegios subvencionados le daba bastante independencia a los proyectos educativos, y ahora con leyes como que impulsan temas de la autonomía progresiva de los niños, temas de ideologías, temas que incluso tienen que ver con impulsar aborto libre, que son solo proyectos, ya los colegios se ven obligados a no tener que decir que el aborto es un delito, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el proyecto educativo ya no tiene libertad. Y eso es un problema político. Y lo otro es el poder emparejar la cancha hacia arriba. Se habló en algún momento de quitarle la rueda a los patines para que todos estuviéramos en la misma línea baja. Lo que necesitamos es aumentar la educación. Aquí la educación ha perdido calidad muchísimo. Tenemos una mesa de profesores que eliminó no solo educación física, que es un problema de salud tremendo para los jóvenes, sino que también las ciencias. ¿Cómo se les ocurre? Es una ofensa a un país quitarle las horas de estudio de ciencia. Juntaron ciencia, física, química, biología, quitaron lo que es incluso las clases de religión. Todo esto, pensamiento, libertad de conciencia, libertad de poder saber la verdad. O sea, cuando hablamos de aborto, primero sepa lo que es el desarrollo embrionario para poder decidir qué a su juicio de conciencia significa sacar a ese bebé de ese ambiente. Entonces, si no tenemos ciencia, si no saben de qué está hecho el cuerpo, si no entienden lo del ADN, no van a saber elegir libremente si el aborto es o no es un asesinato. Y estamos hablando de adolescentes. Entonces, la calidad de la educación, el tema de los profesores. Aquí hay profesores que se pasan de la raya con su ideología y hay profesores que están muy mal pagados. ¿Qué pasa con la deuda histórica de los profesores? El tema de los profesores debería ser mucho más, con más importancia, porque ellos son los que forman a las generaciones que van a hacer todas las otras cosas después, todas los otros trabajos. Entonces, la educación aquí, y con esto termino porque pasa al tema económico también. La educación debería tener desde primera infancia educación financiera y de administración, en donde los niños, tanto del sistema público como en el sistema privado, sepan desde primera infancia cómo es la relación y el vínculo personal, familiar y nacional con respecto a
a los recursos. ¿Qué significa la plata? ¿De dónde sale? ¿Cuánto vale? ¿Qué implica? ¿Qué es la inflación? Entonces, hoy día se están tomando decisiones importantes, como fue el apruebo, quiénes iban a escribir la nueva constitución, qué vamos a aprobar en esa nueva constitución. Se está hablando de que el Banco Central sea o no sea autónomo, pero la ciudadanía, cuando vote plebiscito de salida, si es que la convención quiere y le da la gana que haya, porque no están haciéndole caso a la constitución actual, si la gente dice, bueno, aquí le quitaron la autonomía al Banco Central, qué sé yo qué significa eso, porque no hay educación cívica, no hay educación financiera y muchos no tienen por qué saberlo. Entonces aquí la educación tiene que abarcar todas las áreas, incluyendo esta desde pequeños. Entonces, cuando hablamos del área económica, más emprendimiento, más oportunidades laborales, etcétera, obviamente que eso no sirve si los sectores más vulnerables no tienen las herramientas de conocimiento para poder realizar ese desarrollo y tener esa movilidad en su sector económico. Entonces, aquí Perfecto. la Antares, educación es la base de todo. bueno, ya estamos llegando al término de esta entrevista, bien digo. Brevemente, muy breve, ¿cuál es tu compromiso en la zona? Porque ya con esto nos despedimos. Bueno, van a venir muchos proyectos de ley, yo voy a ingresar varios que fortalezcan la familia, la ayuda al más necesitado, temas también de desarrollo de la ciencia, pero sobre todo con convicción poder defender la fe, la libertad de poder creer o no creer, pero la libertad de poder manifestar la fe, de poder vivir de acuerdo a nuestra conciencia, de que haya respeto al que cree como al que no cree y que haya libertad de poder desarrollar nuestra fe de acuerdo a nuestros principios, que Chile tenga fundamentos cristianos que son fundamentos filosóficos, como lo explicaba al principio, y que no sean destruidos nuestros fundamentos, porque si son destruidos nuestros fundamentos, ¿qué va a ser el justo? Que haya seguridad, que es un tema que no alcanzamos a hablar, en especial en lo que pasa en la zona de Arauco. Eso es importante solucionarlo. No puede ser que pase otro periodo del Parlamento y del gobierno que no se solucione. Tiene que haber un pare. Así que son compromisos de urgencia. La urgencia de poder levantar la economía de toda la crisis que estamos, el levantar la seguridad ciudadana, la ciencia, la tecnología, la salud mental, que son temas que están en cero, y la salud preventiva, así como también de convicciones no transar. Ir de una línea, desde lo que he hecho siempre, lo que estoy proponiendo ahora, es lo que seguiré haciendo. Perfecto. Muchas gracias, Antares, por tu tiempo. Te agradecemos esta entrevista para conocer más de ti como candidata a senadora de la República, Antares Varela, del Partido Conservador Cristiano. Muchas gracias. Así ya nos despedimos de esta instancia de conversación de miras a las elecciones del próximo 21 de noviembre. Que estén todos muy bien.